Bien, entonces continuamos con Radiofísica 1 del día miércoles 12 de mayo, ¿sí? Y estábamos tratando de entender un poquito de cómo es la formación de los rayos X, ¿sí? Y habíamos llegado entonces hasta que la radiación característica se daba cuando un electrón interactúa con un electrón del blanco de la capa interna, ¿sí? Lo ioniza y entonces hay un salto electrónico de un electrón de una órbita más externa a la interna. Y esa diferencia de energía, ¿sí?, de ligadura que tienen iba a ser la energía que iba a tener esa radiación característica. Y era radiación característica ¿de qué? ¿De qué dependía? ¿Se acuerdan? Claro, del elemento del blanco, ¿sí? Que podía llegar a ser tungsteno, rodio, molibdeno, ¿sí? O cualquier otro elemento que querramos, ¿sí? Ahora, el electrón, perdón, continúa e impacta en el núcleo del átomo del blanco, ¿sí? Y se frena bruscamente. Entonces, ¿qué tengo ahí? Emisiones electromagnéticas. Bien, en forma de Calor. rayos X, Calor, rayos calor y X. rayos X. Ese rayos X, esa radiación, esa onda electromagnética que sale, ¿qué velocidad tiene aproximadamente? ¿Es de la luz? No. Exacto, similar a la de la luz. 300.000 kilómetros por segundo. Va muy rapidito, ¿sí? Otra cosa, chicos, que le habíamos visto en las características también. Este fotón de rayos X anda por la vida así, doblándose, saltando, o viaja en forma recta, en forma lineal. Viaja en forma lineal. En forma lineal, ¿sí? Perfecto, muy bien. Herrera, ¿cómo te dejó? ¿Conforme o querías hacer algo más? No, me gustan las preguntitas esas, está bárbaro, porque vamos y venimos dentro Dale. de... ¿Estás Por invitado? ahora estamos viendo el tubo rayos X nomás. Claro, estás invitado. ¿Querés preguntarle algo de ayer, de ahora, de mañana? Me agarraste frío. Algo voy a preguntar. No sé si Roberto Carrasco quiere hacer alguna pregunta por ahí. Tome de su medicina, nos agarra fríos. No, radiofísica se los dejo a ustedes dos, que son los genios. Bueno, una pregunta. Lo que pasa es que hicimos ya bastantes preguntas y me parece que la mayoría lo fueron agarrando, ¿no? Un poquito más tarde, más temprano, pero van ahí, bien. Yo quiero insistir de temprano con esto, ¿viste? Recalcarlo, porque viste que después estamos en el campo y le decimos, esta radiación es nuclear o extranuclear, y, mira, preguntale ahora, ¿estos rayos X son nucleares o extranucleares? Extranucleares. ¿Viste? La tienen re clara. Entonces, por eso estamos haciendo fuerza con esto. ¿Los rayos X están hablando o los rayos gamma? Los rayos X. ¿Y los rayos gamma? También. Nucleares. No. Para diagnóstico de cáncer. No, para tratamiento de cáncer. Hay un ruido raro. Los rayos gamma son nucleares, ¿sí? No sirven para el radiodiagnóstico, dijimos, pero sí sirven para tratamientos oncológicos que lo usábamos en radioterapia, en bomba de cobalto, por ejemplo, ¿sí? Bueno, muy bien. Bien. Esa energía del fotón, ¿sí? O sea, cuando impacta, ¿sí? Dijimos que va a ser entonces el kilovolt pico. Y ese kilovolt pico, ¿quién lo pone? ¿Quién lo hace que se genere? Nosotros. El equipo. Nosotros ponemos. ¿Y en qué nos basamos para poner ese kilovolt pico? La materia. En la materia. Vamos a suponer que la materia es el profesor Herrera,
¿Sí? ¿Lo puedo utilizar a él como materia? Sí, se puede decir. Sí, porque, ¿no es cierto?, sería el paciente. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sé yo la energía que tendría que utilizar, el kilovolt pico que tengo que darle? ¿De qué va a depender? De la densidad de lo que Primero tengo que ver qué voy a radiografiar. Tengo que tener la orden. ¿Sí? La orden me dice, ¿se acuerda que hablamos la vez pasada de tórax? ¿Sí? Que el profesor Herrera se puso él también como ejemplo, de que el diámetro antero-posterior iba a ser muchísimo más que, no me acuerdo quién de ustedes era el otro paciente. ¿Sí? O sea que el kilovolt pico que vamos a poner nosotros en el equipo va a depender de la zona que quiero yo estudiar, ¿sí? De la densidad que tenga, de la atenuación, de la distancia. ¿Sí? Todo eso va a servir para que yo diga, bueno, tengo que hacerle un tórax al profesor Herrera, le voy a colocar tanto de kilovolt y tanto de miliamperes segundo, que seguramente no va a ser lo mismo que si le tengo que sacar una placa de tórax también a, no sé, habíamos puesto como ejemplo a un fisiculturista, ¿no es cierto? O sea que habíamos dicho que la densidad de uno u otro iba a ser distinta, más allá que el espesor podrían ser iguales. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, todo va a depender de lo que estamos queriendo estudiar. Pero también tenemos que saber que nosotros dijimos hace un ratito que con cualquier energía podíamos tener rayos X. Y es verdad. Ahora, por debajo de 5 kilovolt pico, ¿sí? Esa radiación es muy baja y sería también una radiación parásita. ¿Sí? Entonces, no todos esos electrones acelerados, ¿sí? Cuando hago esa migración del cátodo al ánodo, van a tener la misma energía cinética, tienen la misma masa, pero van a tener distinta energía, por lo tanto voy a tener también fotones de distintos niveles energéticos. Cuando son así tan blandos, que le decimos nosotros, ¿sí? O sea que no tienen tanto poder energético, ¿sirven para hacer un radiodiagnóstico? O sea, para hacer la placa, ¿o no me serviría para nada? No serviría. No me serviría. Y para evitar que esa radiación blanda llegue al tejido, ¿sí? O a la película radiográfica, se le ponen distintos filtros que van a estar justamente por donde van a salir los rayos X, ¿sí? O sea que los rayos X, cuando se generen y yo tengo ese frenamiento brusco de ese electrón dentro de la ampolla blindada, de la ampolla, perdón, de vidrio que está al vacío, voy a tener algo que va a ser isotrópico, ¿sí? O sea que los rayos van a salir a cualquier dirección. Que eso después va a provocar algo también con el envejecimiento del tubo de rayos X, ¿sí? Por ahora vamos a entender que cuando impactan ese electrón en el blanco, los rayos no es que caen puntual así como lo vemos en el gráfico, sino que salen así como si fuese algo que se estrella. ¿Se entiende? Uy, qué silencio. Sí, pero yo entendí. Quedaron mudos. Sí, Sí. se entiende. ¿Sí? Entonces, impacta el electrón, hay como un estallido, ¿sí? De ondas electromagnéticas y todas con distintos niveles energéticos. Esos fotones más blandos, con una energía menor a 5 kilovolt, ¿sí? Van a quedar absorbidas en un filtro. ¿Vamos bien? ¿Sí? Y después van a ser direccionados en ese momento por algo que se llama ventana, ¿sí? Que está en el tubo, en la calota del tubo de rayos X, y que justamente ahí también van a estar ubicados los filtros, ¿sí? Eso cuando veamos calota ahora vamos a estar un poquito con más detalle de eso. Bien, a ver, para que yo a veces me disipo yo, ¿viste? Y no sé por dónde andábamos. Bien, ustedes en el trabajo de electricidad van a hablar de rectificadores, de longitud, de distintos tipos de energía, que va a ser, ¿no es cierto?, continua o alterna, ¿sí? En este momento, ustedes están en sus casas, y ¿qué tipo de energía tenemos? Esta luz eléctrica que nos ilumina, ¿es alterna o continua? Es alterna. Alterna, ¿sí? Porque tiene distintos hemiciclos, ¿sí? Y que, digamos, que tengo como unas curvas así, y que hay lugares donde tengo pérdida de energía. En los equipos de rayos X, ¿sí? Para obtener la mejor calidad de imagen y no tenga tanta pérdida de energía,
tengo que tener unos buenos rectificadores, ¿sí? Cosa de que esa corriente alterna, que también es la que tienen en cualquier clínica, tenga esa pérdida de energía lo menor posible. O sea que los rectificadores tienen que ser buenos, ¿sí? Por ahora solamente le digo eso porque ustedes me hacen la devolución después en el TP que nos van a entregar, ¿sí? Por lo tanto, ahí es donde vamos a tener esa variante de esos, a veces, electrones que no tienen, ¿no es cierto?, una misma constante de energía, más allá que yo puse, ¿no es cierto?, que quería, no sé, 70 kilovolt pico. Si pongo 70 kilovolt pico, ¿sí? Presten atención, 70 kilovolt pico. ¿Puedo obtener radiación característica de la capa K? Sí. Sí, perfecto. Sí, porque es lo mínimo que necesito para que pueda interactuar con eso, ¿sí? Bien. ¿Vamos bien, chicos? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se entendió? Sí, Bien. sí. A ver, entonces vamos a repasar con la ayuda ahí de... No lo quiero agarrar en frío al profesor Herrera, ¿sí? Entonces, cuando el electrón impacta y frena en el blanco, ¿qué obtengo? Rayos X y energía calórica. Bien, ¿esos rayos X caen ya direccionados hacia el paciente o pasa algo en forma interna? Tienen que estar dirigidos, ¿no? Claro, van a estar dirigidos después, pero digamos en principio. Cuando impacta ese electrón, ¿Pasaba por el filtro? va a pasar después por el filtro, pero cuando impactan, ¿sí?, va a haber a ver, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo se me ocurre? ¿Lo de la ¿Cómo? nube? No, la nube quedó ya allá atrás. Va a haber, si no, no. una energía, ¿no es cierto?, que explota, como si fuese el estallido de algo, ¿sí? Yo acá detrás mío veo que tengo una pared blanca. ¿La ven, no? Sí. Bien. Sí. Imagínense que yo ahora me paro al otro lado y agarro un tomate y lo tiro contra la pared. ¿Estallidos de ondas electromagnéticas? Pará, vamos a seguir con este concepto. Esperá, está bien lo que decís. Pero ¿qué pasa con ese tomate? Explota contra la pared. Explota. Bien, ¿explota pero explota en un solo puntito o sale así como que se mancha toda la pared? Se mancha toda la pared. Bien, esa mancha de tomate que voy a tener en la pared, después voy a tener que pintar la pared, ¿no? Pero en el blanco, en el ánodo, va a ser así radiación para todos lados. O sea que eso va a ser algo isotrópico, o sea que no está direccionado. Son lineales, pero hubo un estallido, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Como eso está ahí adentro de esa ampolla al vacío, ¿sí?, el vidrio no va a frenar el paso de esa radiación, pero sí tiene que estar al vacío. Entonces esos ya fotones van a impactar seguramente en la calota, y esa calota, ¿sí?, que es de un metal ligero, puede ser, ¿podrá pasar radiación por ahí? Si es metal ligero, yo creo que sí. Si es ligero, sí, claro. Pasaría radiación. Bien, bien. Y para que eso no suceda, entonces, ¿qué debería tener? ¿Qué características debería tener? Plomo. Entonces, por fuera de esa ampolla de vidrio, yo tengo la calota, ¿sí? Vamos adelantando un cachitito. Esa calota va a estar blindada con plomo, ¿sí? Y va a tener también una mirilla, ¿sí?, una ventana, ¿sí?, que ahí sí es donde van a estar los filtros que decía recién alguien, no sé si fue Ruth, que había dicho, ¿sí? Ahí es donde vamos a estar puestos distintos filtros. Por lo general son de aluminio, ¿sí? Por lo general son de aluminio para absorber esa radiación blanda, ¿sí? Los otros que son más duros, entonces van a pasar que son lo que yo necesito, esa radiación más dura para que interactúe con la materia. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí. Herrera, tu palabra. Con la atenuación varía. ¿Cómo? La radiación que nosotros se la damos nosotros a través de la atenuación que le tenemos que dar, varía. Va a variar, o sea, va a variar, nosotros vamos a
A ver, ¿qué tenemos que Varía, radiografiar? no importa la placa que yo le ponga. Esa placa de aluminio no es más gruesa ni más fina. Es Esa misma. placa ya la pone el fabricante. Bien. ¿Viste? Eso ya viene de fábrica, no es que como una chapita que ponemos nosotros, que sí se puede hacer eso, ¿sí? Por ejemplo, por fuera del colimador, el colimador es un elemento que está por fuera que me va a cerrar los distintos planos, ¿sí? Y yo, si quisiera de repente trabajar y hacer un estudio que antes se hacía más seguido, ya yo hace muchísimos años que no veo que no se hace, era ponerle distintos filtros para tener la radiación más dura. Más allá del filtro que ya venía en la ventana, ¿sí? Se podía tener una chapa de aluminio que entraba ahí en una canaleta que tiene el colimador, ¿sí? Entonces iba a pasar la radiación más dura, iba a tener un mejor filtrado, iba a tener una mejor calidad de imagen. Obviamente que hoy, con la digitalización, esos elementos quedaron prácticamente en desuso, ¿sí? También se podían poner alguna chapa de otro elemento para filtrar esa radiación y llegar con la radiación más dura, ¿sí? Herrera, ¿estás ahí? Estoy acá. No sé si acotar algo más, me parece sí. que Porque ya salimos de acá, y vamos a choque nuclear. Lo que sí por ahí me gustó lo del tomate, ¿no? Como para darle un ejemplo y la importancia de la calota, ¿no? Que tiene en tubo rayos X. Vos hablaste recién del tomate que si pegás contra la pared estalla y quedaría la pared manchada, ¿no es cierto?, por el tomate. Sí. ¿No es cierto? Yo le voy a agregar a eso, ¿qué pasa si en un matrimonio vos estás al lado de la pared y tu señora te larga el tomate y vos estás justo con ropa blanca? No te pega el tomate, pero está allá en la pared. ¿Qué pasaría con tu ropa blanca? Se mancha. ¿Se mancharía? ¿No es cierto? A no ser, entonces, perdón que me meta, a no ser que esté yo detrás de una ventana. Claro. Pero no, yo voy a querer darle el ejemplo de la importancia de la calota. Imagínense que si ese tomate estalló contra la pared, ¿no es cierto? Y ustedes están ahí al lado y lo salpicó. Obviamente que en un ambo blanco se va a notar. Bueno, por la radioactividad. Si no existiría la calota, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría cada vez que emitimos rayos? Eso significa que los rayos nos afectarían. Me estoy reaccionando yo. Exactamente. Lo mismo que si estalla el tomate y te salpicaría, lo mismo pasaría si los tubos rayos X no estuvieron dentro de esa calota. Cuando vos emitís rayos, más allá de que el ánodo va a tener una angulación como para que esté dirigido hacia un lugar, la mayor parte, pero como es un estallido, también va a haber radiación hacia todos lados. Por eso la importancia de esa calota, ¿no es cierto? Como lo dijo Roberto. Todos los tubos de rayos X están dentro de esa calota que es lo que uno ve, ¿no es cierto? Ese aparato que uno ve en un tubo, no, en realidad el tubo está ahí adentro, no es eso el tubo. Lo que está afuera es un blindaje para que no suceda lo que dijo Roberto recién de un tomate que estalle y si vos estás ahí al lado te vas a salpicar. En la radiación pasa lo mismo. Si no tuviera el blindaje, no estaríamos irradiando. El blindaje es una manera de protegernos. Nada más. Está bien. Quería utilizar el mismo tomate y el ejemplo tuyo que diste, si está parado ¿no es cierto?, de ambo blanco y se manchó, ¿sí? Si fuese rayos X reales, ¿sí? Y yo me quedo parado al lado del paciente, ¿sí? En este caso, si estoy parado al lado de la pared, dijeron que me iba a manchar con el tomate, ¿no es cierto?, reventado, ¿sí? Si estoy al lado del paciente, ¿qué pasaría conmigo? Mandándole no tomate, sino rayos. Te radiaría. Me estoy radiando. Bien, ¿y qué radiación llegaría a mí? ¿Qué tipo de ¿Primaria? Radiación secundaria. Secundaria, radiación secundaria. Recuerden, la radiación primaria es la que va a llegar al paciente, ¿sí? Y la radiación secundaria sería la que sale del paciente y estaría, ¿no es cierto?, emitiendo
hacia nosotros y nos protegemos. Y después de eso vamos a ver ahora después cuando veamos esa parte interesantísima de la interacción del fotón con la materia. ¿Sí? Muy bien. ¿Se entendió, chicos, hasta ahora? Sí. ¿Sí? Sí, pero entendió. Muy bien. Tenemos otro caso también que es directamente ya radiación por choque nuclear. ¿Sí? Que esto se va a dar cuando entonces ese electrón vence toda esa repulsión electrostática de la zona extranuclear, o sea que atraviesa todos esos electrones y va a impactar directamente en el blanco, ¿sí? O sea en el núcleo, perdón, de ese blanco, y va a haber una desaceleración. Aquí también vamos a tener, ¿no es cierto?, producción de rayos X, junto con el calor. ¿Sí? Esta probabilidad de este evento, a veces que sucede, que impacta directamente ahí, es baja. ¿Sí? Como es baja, entonces no se la tiene en cuenta, ¿sí?, este tipo de energía para, digamos, el radiodiagnóstico. ¿Sí? Pues también depende de la dosis de radiación que estamos utilizando. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Porque ahora entraríamos de otro lado. Por eso quise frenar un poquito ahí. ¿Estamos bien, chicos? ¿Tienen mucha ensalada en la cabeza o no? ¿Eh? Hola. Nuclear. No lo escuché. Salió medio entrecortado la pregunta. ¿Puede explicar el último del choque nuclear? Claro. Que explique. Mirá, nosotros es muy parecido a lo que hablamos recién por frenamiento. ¿Sí? Digamos prácticamente lo mismo, pero en este caso, ¿sí?, directamente ese electrón proyectil va a impactar en el blanco, ¿sí?, y vamos a tener entonces una energía, una radiación, ¿sí?, de ondas electromagnéticas por choque nuclear. ¿Sí? Este evento puede darse, ¿no es cierto?, en muy bajas probabilidades que llegue a impactar directo ese electrón al núcleo. ¿Sí? Es por eso que prácticamente ese mecanismo es, para generar rayos X es despreciable. ¿Sí? Si bien suma, ¿sí?, a ese espectro de radiación tanto la radiación característica, la radiación por frenamiento como el choque nuclear, por eso es que tiene, ¿no es cierto?, esos espectros de distintas longitudes de ondas, ¿sí?, pero no se la considera como fundamental para generación de rayos X. Sí es fundamental radiación por frenamiento. ¿Sí? ¿Se entendió? Digamos que sí. No sé qué pasa, hay mucho silencio. Pero hasta el coordinador se me fue. Me quedé solo hablando. Sí, no, yo estoy acá. Bueno, se me lo aguante. Contestame vos, Herrera, por favor, aunque sea. Yo entendí, ¿qué crees que te diga? A ver, vamos a ver vamos si a poner una podemos palabra más explicar. sencilla. A ver, No, bueno, dale. traducí. Vos traducís todo lo que yo dije y llevalo al barrio. Lo llevo al barrio, lo trato de hacer más sencillo. A ver. Recién, bueno, todo lo que se vio hasta ahora hablamos de radiación característica. Radiación característica se daba con bajo energía, ¿no es cierto? Y dio el ejemplo, por ejemplo, en mamografía, que necesitamos baja energía, que estamos hablando más o menos de 23, entre 20 y 23 kiloelectronvolt, depende el tipo de blanco que estemos utilizando, ¿no es cierto? Molibdeno o rodio, ¿no es cierto? Y después habló sobre radiación por frenamiento, que es la más común que ustedes van a utilizar en rayos X, que es el fotón, ¿no es cierto?, que impacta, produce un frenamiento brusco y, como dijeron, un 99% como energía calórica y el 1% como fotón de rayos X, ¿no es cierto? Pero también tenemos, en muy poca probabilidad,
con esta energía que mencionó Roberto, puede darse que algún fotón proyectil, en vez de interactuar entre las capas, o mejor dicho, entre las órbitas de mayor o menor energía, puede llegar también a impactar en el núcleo, ese proyectil. Ese electrón proyectil puede impactar en el núcleo, ¿no es cierto? Y eso se llama rayos X por choque nuclear. O sea que también podemos tener rayos X por choque nuclear, que algún fotón proyectil impacte en el núcleo. Y también vamos a tener rayos X. En menor cantidad, menos probable, y digamos que la mayoría lo vamos a tener por frenamiento. ¿Chocan el Más, se sí. desvía hacia dónde? No se escuchó nada. ¿Se pierde? ¿Cómo no se escuchó lo que preguntaba? Chocan el núcleo y se desvía hacia dónde. Ese, vamos a ver entonces, ¿qué va a ser? El electrón para hacer la placa, choca o no. Cuando, mirá, vamos a ver que va a haber varios eventos que van a pasar. Puede pasar que tengamos directamente rayos X, pero también vamos a tener ionización de algún electrón, ¿sí? Y que ese electrón cargado con más energía puede ir a ionizar otro electrón de un átomo cercano, ¿sí? O sea, voy a tener una cadena de sucesos que va a ir pasando, y todo va a depender de la dosis de energía que yo estoy utilizando en este caso, ¿sí? A ver, no sé si quedó más claro yo, los confundí más, ¿sí? Es como en el de la característica, que el electrón no tiene un electrón y va a buscar uno de la otra cadena, ¿o no? Mirá, ese fotoelectrón, ¿viste? Que ahora vamos a ver cuando veamos el fotoeléctrico, ¿sí? Va a ionizar, depende de la carga energética que tenga, ¿sí? Por ahí simplemente fue ionizado con un electrón, ¿sí? Proyectil, y solamente esa energía alcanzó para frenamiento, ¿sí? Ya sea nuclear o en algún electrón, y tengo radiación por frenamiento, ¿sí? Y también puede ser que tenga energía como para ionizar, ¿sí? Otro electrón. Entonces se arma toda una cadena, ¿sí? De movimiento electrónico dentro de ese átomo, ¿sí? Estoy viendo cara de abandono. Profe, el choque nuclear sale en conjunto, o sea, en una clase vimos que del tubo de rayos X salían en el haz, en el fotón, salían diferentes densidades de rayos. Distintas más largas longitudes y de más onda. cortas. Eso. Sí. Eso va incluido, o sea, en ese mismo haz que sale del tubo de rayos X. Claro, o sea, vos tenés dentro de ese haz de rayos X, salen distintas longitudes de ondas, ¿sí? Y eso va a depender entonces no solamente de la energía cinética que tenga los distintos electrones proyectiles que van a impactar, sino también en qué parte impactaron. Algunos de esos electrones proyectiles con distinta energía cinética van a impactar en algún electrón de una órbita interna, ¿sí? Entonces voy a tener radiación característica. Otros van a impactar en el núcleo, ¿sí? Y van a tener otro tipo de energía, ¿sí? Otros van a impactar en una órbita, en un electrón de una capa más externa, ¿sí? Y esa radiación característica es mucho más blanda, ¿sí? Si es muy blanda no me sirve, por eso que en el espectro tengo, ¿no es cierto?, incluidos distintos niveles energéticos de ese fotón. ¿Se entendió? Sí. Bueno. Bien. Entonces vamos a poner el título nada más, interacción de los rayos con la materia, ¿sí? En donde vamos a estudiar 5 pasos hermosos, que es la dispersión clásica, efecto fotoeléctrico, efecto Compton, formación de pares y fotodesintegración, ¿sí? De estos cinco, hay 2 que nos interesan a nosotros, ¿sí? Básicamente 2, todos nos interesan, pero va a ser
me parece a mí, a ver si comparten mis colegas, efecto Compton, ¿sí? Y fotoeléctrico, que van a ser aquellos, ¿sí?, que puede emitir del paciente como radiación secundaria y nos afectaría, ¿no es cierto?, a nosotros. Herrera, ¿está de acuerdo? Correcto, sí, sí. Son los que más vamos a utilizar y los que más afección también nos puede llegar a hacer si no lo sabemos emplear. Así que, bueno, vamos a esperar que se corte. Sí, esto iba a ser el último Zoom por hoy porque ya no van a entender más nada, ¿sí? Y quisiera, bueno, si hay alguna pregunta de todo lo visto hoy. Piensen. Creo que tiene mucho material hoy para masticarlo de a poquito. Pero bueno, es cuestión de ir ordenándolo en la cabeza, no es tan complicado, pero bueno, son muchos datos, pero una vez que lo vayan ordenando en su cabeza van a ver que es sencillo. O sea, estamos tratando de llevarlo, ¿no es cierto?, paso por paso, ¿sí?, para que se entienda, desde que empezamos hablando de Demócrito, ¿sí?, y lo que era la materia, ¿sí?, y llegamos al electrón, y bueno, ahora vemos para qué nos sirve el electrón. O sea que nuestra, digamos, pilar para hacer una radiografía de lo que sea, ¿sí?, tiene que ver mucho justamente todo esto que estamos viendo ahora, ¿sí?, que es cómo generar rayos X. ¿Sí? Y esto es algo, chicos, que ustedes van a tener que saberlo, porque en todos los exámenes, no solamente de radiofísica, chicos, ¿sí?, por ahí examen de técnica, de práctica, de procesos, ¿sí?, tengan que contestar esto. Además, está con el, a ver qué puede ser, práctica profesionalizante, me parece que también en un momento van a ver esto. ¿Sí? En la 2 y en la 3 lo ven, porque claro, como van a los campos prácticos, se hacen muchas preguntas de física. Ustedes mismos, como docentes de campo práctico, hacen muchas preguntas de física cuando van los alumnos a la práctica. E incluso en el final de prácticas de tercero, se han preguntado en el final de prácticas profesionalizantes, que es el último de la carrera, preguntas de física, ¿sí? Entonces, de radiofísica. Así que es importante entender desde ahora, ¿sí?, qué pasa con todo lo que es la producción de rayos X. Yo creo que aparte, no obviamente de la importancia, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no?, la importancia de poder entender esto y manejar esto es que el día de mañana los va a diferenciar a ustedes como buen técnico, porque si ustedes dominan esto, lo entienden, lo comprenden, esto es lo que los va a salvar a ustedes de hacer una placa excelente a una placa de media calidad o de muy baja calidad. Porque ustedes cuando entiendan esto y empiecen a dominar esto, pueden hacer una placa y les puede salir mal, pero la segunda placa les aseguro que les va a salir excelente porque van a saber qué cambios tienen que hacer en el equipo. El equipo lo manejan ustedes, si bien hay electrónica y todo, que van a formar los rayos X, pero la técnica la van a manejar ustedes. Y esto tienen que comprenderlo porque esto va a hacer la diferencia en hacer una excelente placa de hacer una placa de medio pelo, como diría yo, ¿no? Claro, ustedes recuerden, chicos, que, a ver, técnicos hay un montón, muchísimos, ¿sí? Radiólogos son contados. O sea, nosotros no queremos formar un apretabotón, ¿sí? Queremos que cuando aprietan un botón para generar, ¿no es cierto?, toda esta radiación que la va a recibir el paciente, sea con el criterio. ¿Nos puede salir mal la placa? Sí, nos puede salir mal porque ninguno somos perfectos, ¿sí? Pero, como decía recién Herrera, en la segunda placa tenemos que hacerla bien. Obviamente que de posición, ahí no tiene que haber dudas. Y en cuanto también a la parte física, tampoco tiene que haber dudas. Todo esto nos va a llevar a la interpretación de que si yo tengo que hacer de repente una cadera o una rodilla, no dudar si utilizo tal elemento o cual elemento, como una parrilla antidifusora, sí o no, ¿sí? O sea que la parte física es fundamental, como lo venimos diciendo de hace tiempo,
¿sí? Por eso lo hacemos así de esta forma, para que sea lo más... sabemos que es pesada radiofísica, ¿sí? Sabemos que es pesada, pero tratamos que sea lo más entendible posible, ¿sí? Porque de esto va a depender, ¿sí? Darle también la dosis de radiación necesaria al paciente, ¿sí? Eso va a hablar bien de nosotros mismos. Cuando hablamos de tubo recién y hablábamos de esa radiación, de esa isotropía, o sea, ese tomate que explotaba para todos lados, también va a hablar bien de nosotros, porque por más que trabajemos con un equipo que no es nuestro, ¿sí? Si nosotros damos radiación sin saber de cuántos miliamperes estoy utilizando, sin saber cuántos kilovolts estoy dando, el foco que utilizo, ese tubo seguramente le voy a dar menor vida útil, ¿sí? Sin embargo, si nosotros conocemos estos principios, aumentamos la vida útil de un tubo y va a hablar bien de nosotros como profesionales, ¿sí? Así que bueno, esa más o menos la idea y a lo que aspiramos, ¿sí? No sé, Herrera, ¿querés cerrar con algo? No, sí, señor, esa es la idea. La idea es que sea bombardeado con tomate y que al final del camino su ambos no tenga ninguna mancha. Qué linda metáfora. Chicos, queda menos de un minuto, así que... Sí. Bueno, vamos despidiéndonos. Cierran ustedes. Bueno, chicos, vayan tratando de leer, vamos a ver si soluciona esto los videos de YouTube, ¿sí? Es interesante que los vean, ¿sí? Si no, bueno, de última, bueno, vemos cómo lo podemos solucionar. Yo quiero que tengan todo el material. Le voy a mandar también, vieron que le mandé la parte 1 de la bibliografía y le mandé también lo de electricidad. Bueno, ya envíaselo está a Mónica. la parte 2, si ella lo sube al Classroom directamente. Yo se lo mando a Mónica y le mando la parte 2 también para que vayan leyendo, ¿sí? Bueno, niños, cuídense, no se descuiden, cualquier cosa pregunten, no hay problema, ¿sí? Y nada más, nos vemos el miércoles. Bueno, gente, No, profe. nos vemos el viernes. Nos vemos el miércoles. El viernes. Haga el examen fácil, profe. Suerte para el examen, ¿eh? Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Mortal, hagan el examen fácil. Bueno, Robert, los dos Robert. Un minuto queda. Menos, se corta. Bueno.